Ya, ahora sí. Okay. I'm excited to be here Estoy muy emocionada que estoy aquí con ustedes. and bring my daughter Lily to stay. Porque yo vine aquí para dejar mi hija Lily, ella se va a quedar acá. And now that I've met all of you, I know that she'll be safe and loved. Ya que les conozco a ustedes, yo sé que va a estar segura ella y que la van a amar también. She's my oldest, and I have 3 other kids, so my husband and I have been married for 21 years. Okay, ella es mi hija mayor, tengo 4 hijos en total y hemos estado casados por ¿cuánto tiempo? How long have you been married? 21. Por 21 años llevamos de casados con mi marido. And we've been at the church where he pastors the whole time. Hemos estado en la misma iglesia donde él pastorea todos estos años. So, and then my 4 children, Mis 4 hijos, I have Lily, tengo Lily, Ian Ian is 15, tiene 15 años, Violet is 11, Violeta tiene 11 años, and Chandler Chandler is 5, tiene 5 años. my redhead. Él es, ¿cómo se llama? Pelirrojo, tiene pelo rojo. Colorín, él es colorín. Yeah. So, I love speaking to ladies. A mí me encanta hablar a damas. I feel like ladies are important to Jesus, Yo siento que las mujeres son muy importantes aquí. and he allowed ladies to be a part of his ministry, Y él dejó que las mujeres fuesen parte de su ministerio. and that's what we're going to be talking about today. Y de eso vamos a hablar hoy. So we're going to be in Luke chapter 8, 1 through 3. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 8, y vamos a empezar en el primer versículo. And the title of the lesson is Certain Women. Y el título de la lección es Algunas mujeres. And I'm going to let Annie read the scripture. Ya, yo voy a leer estos versículos y van a querer escuchar bien porque el título de la lección es Algunas mujeres y van a ver en la lección que aparecen esas palabras varias veces, ¿ya? Lucas 8, 1 hasta 3 dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. There are certain women in the New Testament that were greatly changed by Jesus. Hay ciertas mujeres en el Nuevo Testamento que fueron cambiadas de una manera increíble por Jesucristo. His impact literally changed the direction of their lives. Su impacto en su vida literalmente cambió la dirección de sus vidas enteras. These women followed Jesus' ministry. Esas damas siguieron el ministerio de Jesús, They gave of their substance or their goods. dieron de sus recursos, They helped Jesus and the disciples push the gospel forward. ellas ayudaron a Jesús y a los discípulos a hacer llegar a más personas el evangelio. To their families and their communities. Ellos también ayudaron a sus familias y a sus comunidades. They got to listen to Jesus teach firsthand. Ellas fueron muy bendecidas porque ellas pudieron escuchar a Jesús predicar, enseñar en persona. They had, I call it, a front row seat to Jesus' miracles Ellas, ¿ya? and teachings. Yeah. Ellas tuvieron una silla o asiento de primera fila a todo lo que hacía Jesús. These women had, this isn't written in here, but these women had nothing in common but Jesus Christ. Esas damas eran tan únicas, cada una, que no tenían nada más en común, pero sí eran seguidoras de Cristo, y eso sí, eso tuvieron en común. Like us today,
I don't speak Spanish, you don't speak English, but we have Jesus, and so it bonds us together. Qué lindo. Dice que como nosotras, ella no habla español, ustedes no todas hablan inglés, así que como que no tienen el lenguaje en común, no tienen el país de origen en común, pero aman a Jesús. Y por eso tienen como eso que les, no sé, es un bond, no sé esa palabra, es algo, Unite. sí, es algo que les conecta, vínculo, el vínculo que les conecta. Y ustedes no tienen muchas cosas en común, pero no importa, se pueden amar igual porque tienen el amor de Cristo en su corazón. So our number one is certain women followed Jesus. Y número 1, algunas mujeres siguieron a Cristo. Women were able to follow Christ because Jesus cared more about their relationship with God than whether they were a woman. Ellas fueron capaces de seguirle a Cristo porque Cristo no estaba tan fijado en si fuese hombre o mujer, pero se fijó en su relación que tuvieron con él. He let women be a part of his ministry in a time when it was not proper for women to sit in temples or learn from teachers. Jesús dejó que las damas eran parte de su ministerio. En aquella entonces no era común que mujeres siguieran a maestros, pero Jesús fue diferente en ese sentido, que él dijo, no importa si eres mujer, si eres hombre, me puedes seguir. They got to follow Jesus from Galilee all the way to Golgotha. Las mujeres, si tú vas leyendo en los evangelios, ellas empezaron a seguirle a Cristo desde muy temprano, desde Galilea hasta Gólgata. Así que en toda la historia de la vida de Cristo siempre están mujeres. They were with Jesus from the very start of his ministry to the very end. Empezaron con Cristo y estuvieron también ahí cuando le crucificaron a Jesús. This group of women that we just read about were also the first to see Jesus after he rose from the dead. Este grupo de mujeres también fueron los primeros que le vieron a Cristo después de que se resucitara de entre los muertos. And Mark 15:40, I'll let you read that ¿Ya? one. Marcos 15, 40 y 41, también había algunas mujeres, ahí sale otra vez, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. And then Mark 16:9 through 10. Ya, también vamos a leer otro pasaje en Marcos, es el 16, 9 y 10. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. So not only did they follow Jesus and were with him for his ministry, but they also facilitated ministry. Así que ellos no tan solamente estaban allí con Jesús, presentes, pero también ellos fueron ayudantes de su ministerio. Ellos hicieron que su ministerio llegara a más personas. So number 2 is certain women facilitate ministry. Número 2, algunas mujeres facilitan el ministerio. They gave of their substance. Dame un segundo, ¿alguien sabe dónde dejé mi agua? Ahí está. Ahí está. Gracias. Your water. Ok, They ya. gave of their substance. Así que ellas le servían de sus bienes. Estas eran mujeres de medios y estatus y ayudaron a que se hiciera el ministerio usando los recursos que Dios les había dado. Some of these women were wealthy, rich, and had homes and like power. Ya, algunas de estas mujeres eran ricas y tenían casas lindas y tenían
como esposos de mucha influencia. Yeah, so women really financed Jesus' ministry. Así que puedes ver que las hermanas o las damas que estaban siguiendo a Jesús financiaron al ministerio de Jesús. I want you to use your imagination and think about these women getting to be so close to Jesus that they got to serve him personally. Yo quiero que ustedes usen las imaginaciones y si pueden imaginar que ellas estaban tan cercas a Jesús que, what was the last part of your sentence? To serve him personally. Que ellas podían personalmente servirle a Jesús. So they may have made food or brought food like we did today. Puede ser que hayan servido comida como nosotros hicimos hoy. Maybe they ran errands for Jesus and his disciples. Quizás hicieron trámites para Jesús y sus discípulos. Or washed their clothes. O lavaban la ropa de ellos. Yeah. Each of these women had a different substance that they were able to use to serve Jesus. Cada una de estas mujeres tuvo sus recursos, su cosa, su área que ayudaba para servir a Cristo. Y cada una tenía distinta cosa. Cada persona tiene distinta cosa que puede usar para servir a Dios. They made it so that it was easy for Jesus to minister and speak to people. Ellas trabajaron en una manera de que fuese más fácil el trabajo de Jesús y los discípulos. And that is how, when they followed Jesus and they facilitated ministry, what happened is the gospel was furthered. Ya. Así que cuando ellos le seguían a Cristo, le ayudaron a Cristo, su ayuda hizo que el evangelio pudiera llegar a más personas. So number 3 is certain women furthered the gospel. La tercera cosa, punto 3, algunas mujeres, ahí aparece otra vez, avanzaron el evangelio. So the gospel was in their homes and their communities and then the world. Ya, el evangelio empezó en sus vidas, en sus casas, después a sus comunas y después llegó a todo el mundo. We have to remember that these were real women. They really lived. Tenemos que recordar que a estas algunas mujeres fueran mujeres reales. A veces nos pasa que escuchamos una historia de la Biblia y lo escuchamos muy rápido y no tomamos el tiempo para pensar, estas realmente eran personajes que vivieron y tenemos que recordar eso. So they can be an example to us. Porque ellos pueden ser ejemplos para nosotras. They ministered because of their gratitude for what Jesus had done in their lives. Ellas ministraron porque ellas tenían gratitud en sus corazones por lo que Cristo habían hecho por ellas. For instance, Mary Magdalene was healed of 7 devils. Por ejemplo, María Magdalena fue sanada de 7 diablos. And so when Jesus redeems, it changes our purpose. Así que cuando Jesús redime a una vida, cambia nuestro propósito en la vida. And they showed their gratitude by ministering to the one that changed their hearts. Y ellos mostraron su gratitud por ministrar a el persona que cambió sus vidas, sus corazones. And then they ministered of their substance to help continue the work of Jesus. Ellas ministraron de sus recursos para hacer avanzar la obra de Cristo. And then they used their money, their time, their energy all throughout Jesus' ministry to give to him. Ellas, a través de todo el ministerio de Cristo, usaron, what 3 things? Their money, their time, su plata, su tiempo and their energy. y su energía para ayudarle a Cristo y para hacer avanzar el evangelio. And then their giving kept them close to Jesus. Ya, el hecho de que ellas estuvieron como dando de sus vidas, de sus recursos, de todo, los mantuvo cerca de Jesús.
Serving God keeps us close to Him. Servirle a Cristo nos mantiene cerca a Él. And it gives us a front row seat to the gospel. Y nos da a nosotras un asiento de primera fila al Evangelio. And then they ministered all the way until the end. Ellas ministraron a Jesús hasta el final. Even when it seemed all was lost when Jesus was dying on the cross, Aun cuando pareciera que ya se perdió todo cuando Jesús murió en la cruz, they continued to serve and minister of their substance. siguieron sirviendo de sus corazones y de sus recursos. It was like it's all they knew how to do was to serve Jesus. Era el único que sabían hacer, era servir a Cristo. Él ya había muerto, pero ellas habían aprendido a servir y querían seguir en eso. When we first met these women, they were identified by their infirmities. Cuando primero conocemos a algunas mujeres en la Biblia, las conocemos por sus enfermedades. But at the end of Jesus' life, these women were identified as the women that were with Jesus. Pero al final de la vida de Cristo en la tierra, su descripción cambia. Ya no se conocen por sus enfermedades, se conocen como las mujeres que habían seguido a Cristo. So what they were known for was the women that followed and ministered to Jesus. Se conocieron como las damas que siguieron y ministraron a Jesús. And then in Luke 23:49, and I'll let you read all the scriptures in Okay. 23. Voy a leer algunos versículos, vienen de Lucas, el capítulo 23, versículo 49. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Después, en el mismo capítulo 23, versículo 55, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y a ver, hay dos versículos más, pero no salió la cita, así que se los voy a leer nomás. Ya vamos a esperar, quizás los leamos después. Ya. So they were with Jesus all the way through his ministry and through the death, the burial, and the resurrection. Así que ellos estaban con Cristo durante todo su ministerio, después cuando le crucificaron y después también cuando se resucitó. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. So there's benefits to following Jesus. Hay muchos beneficios cuando nosotros le seguimos a Cristo. When we follow Jesus, we also get to see how the Lord works in our lives and in others' lives. Cuando nosotras le seguimos a Cristo, hay mucho beneficio también, porque nosotros podemos ver que ellas fueron bendecidas porque le siguieron y ministraron a Jesús. Pero esta es la lección que podemos aprender, que cuando nosotros le seguimos a Cristo, hay beneficio también en nuestras vidas, que podemos ver cómo obra Dios en nuestras vidas y en las vidas de otras personas también. We get to witness the life-changing miracles of God. Podemos presenciar las vidas cambiadas milagrosamente por el poder de Dios. Following Jesus is an adventure. Seguir a Cristo es una aventura. These women got to tell their grandchildren about their adventures with Jesus. Esas mujeres, algunas mujeres, pudieron después contar a sus nietos
las aventuras de cómo fue cuando ellas habían caminado con Cristo. Those would be good stories to hear. Esos serían muy buenos historias muy emocionantes de escuchar. They fixed their eyes on Jesus, and during the most impactful time in all of history, Ellas fijaron sus ojos en Cristo en el momento más impactante en la historia. and it impacted their families, their communities, and the world. Y eso, el de estar mirando a Cristo, siguiéndole, sirviéndole, eso impactó a sus familias, a sus comunidades y al mundo. We are reading about these women today. Hoy hemos leído acerca de estas algunas mujeres. Their names are written into the story of Jesus Christ. Sus nombres están escritos en la historia de Cristo. They got to continue the story of Jesus and the gospel. Ellos pudieron seguir con la historia de Cristo. And we too get to be part of the many others and do the same thing. Y nosotras también podemos ser parte de eso. Ellas fueron muy bendecidas porque tuvieron la oportunidad de andar en la tierra al mismo momento que Cristo. Y nosotros podemos verles a ellas. Yeah. Podemos verles a ellas y decir, ay, qué tan bendecidas que fueron ellas porque caminaron con Jesús. Pero, damas, tenemos la misma oportunidad, podemos hacer lo mismo. Nos dio su palabra, nos dio la oración, nos dio la salvación. Y nosotros tenemos la oportunidad de caminar con Cristo todos los días. Y de ahí, la vida de alguien cambia, la vida de la familia, de los conocidos, de la comuna y del mundo. Pero empieza todo ahí, con caminar con Dios, con Cristo. Our names can be written into the story of Jesus Christ in somebody else's life. ¿Saben? Our names, so when somebody tells their story of how they met Jesus, will it be because we told them about them? Okay. Yeah. Cuando alguien cuenta su historia de cómo llegó a Cristo, va a salir tu nombre. Tú vas a ser herramienta para que otra persona escuche de Dios y después cuando van contando su historia a sus hijos y a sus nietos dicen, yo le conocí a Dios por mi amiga tanta. I want to be part of the story of Jesus. Yo quiero ser parte de la historia de cómo alguien llegó a Cristo. So following Jesus plus giving of your substance equals furthering the gospel. Si sumas seguirle a Jesús más dar de tus bienes, obtienes progreso del Evangelio. I'm going to say it one more time. Mm-hmm. Lo voy a repetir porque es muy importante. Si sumas seguirle a Cristo más dar de tus bienes, obtienes progreso del Evangelio. Y uno puede pensar, bienes, ya tengo que dar plata. Pero no es eso. Estas damas ayudaron con finanzas quizás, pero también con su tiempo, con sus talentos, con su influencia, con ayudar en lo que sea. Y cuando una dama está dispuesta a hacer lo que sea, lo que está dentro de sus habilidades, ahí el Evangelio llega a más personas. I'm going to close with 2 verses that you're going to read about continuing this. Ok, para terminar, ella quiere compartir 2 versículos que hablan de cómo seguir el patrón de estas algunas mujeres. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después, Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Así que muy bien. Gracias, thank you, hermana Dana. If you want to have a seat, I'm going to do a couple more remarks. ¿Quieren decirle gracias a la hermana? Muy bien. Cuando yo supe, como dije delante, cuando yo supe que ella venía
casi no vino. La Lili iba a venir sola, pero después le dije, sería súper lindo, y se animó y vino. A ver, yo quise que enseñara, y no le quería decir un tema, porque eso pasa muchas veces. Tú dices, ya, te invito a enseñar, y si puedes enseñar sobre amar a tus hijos, ya, o lo que sea. Pero no quería decirle nada, así que yo le pregunté si tienes algo como que en tu corazón que tú quieres enseñar, que nos enseñe eso. Y ella dijo, ya, yo tengo la cosa que quiero enseñar. Y hermanas, damas preciosas, yo creo que eso fue lo que Dios tuvo para nosotras. Porque yo pudiera haberle dicho, ya, enseña tal cosa, pero Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Y a lo mejor ya hemos recibido el Evangelio y hemos beneficiado, no sé si esa es la palabra, del Evangelio, pero ahí paró el Evangelio en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que podemos para hacer avanzar su obra, porque cada una tiene familia, tiene, ¿cómo se llaman? Las personas con las cuales trabajas. Colegas, gracias, se me fue la palabra. Colegas, la comunidad y el mundo. Y la pregunta es esta: ¿qué estoy haciendo para que más personas conozcan a Cristo? ¿Estoy haciendo algo? O a lo mejor sí estoy haciendo algo, pero es muy poco. Así que debemos estar orando, pensando y hablando con Dios y preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Debo cambiar algo que estoy haciendo para que yo te puedo servir mejor a ti y a las personas de mi alrededor? Así que muchas gracias por escuchar. Ojalá, no sé cómo decir, pero yo sé que salieron palabras muy raras, pero muchas gracias por su paciencia de todas ustedes. Yo sé que ustedes son muy buenas hacia mí, porque el pastor dice cosas chistosas y después se burlan de él, como que le dicen cosas, pero a mí no me dicen nada, así que me siento como muy regalona, como que me aman y no me dicen nada. Pero yo sé que salen cosas muy raras de mi boca, pero muchas gracias por estar. Vamos a orar para terminar. Realmente estoy muy feliz por las personas que llegaron y por la enseñanza que escuchamos. Thank you so much. It was beautiful. Muchas gracias. Fue muy hermoso. Así que vamos a orar, y después la hermana Nicole tiene un regalo para cada persona en asistencia. Así que oremos, hermanas. Padre Celestial, tú eres muy bueno con nosotras. Gracias por tu palabra, y gracias porque eso fue incluido en la Biblia, algunas mujeres. Y nosotros también somos algunas mujeres, somos mujeres comunes y corrientes, pero nosotros sabemos que si nosotros te decimos a ti, ya, aquí estoy, Señor, haz lo que quieres de mi vida, que nos puedes usar a nosotras y que podemos hacer más cosas para que el Evangelio llegue a más personas. Ayúdanos, por favor, Padre, a llegar a casa y servirte con ganas. Si tenemos hijos, amarles mejor. Si tenemos maridos, amarles mejor. A los conocidos, a todas las personas en nuestros alrededores, que vean nuestras vidas y que piensan en ti, y que piensan en tu Evangelio, y que nuestra comunidad que Coyhaique sea mejor por estas algunas mujeres que tenemos aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por tu amor hacia nosotros, por tu cuidado, y pedimos todas esas cosas en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Ok? Muy bien. Así que, gracias. Gracias por todos que estuvieron viendo. Que Dios les bendiga mucho.